Actualmente, la mayoría de nuestros movimientos son grabados en video, ya sea en transporte público, tiendas, bancos o incluso en el fondo de grabaciones ajenas. Y encima de eso está Google Maps, que a veces captura los momentos más mundanos del día de un hombre común. Pero en raras ocasiones, Google logra capturar algo inquietante o extraño, como un criminal llevando a cabo su vida cotidiana. Acompáñanos en este video mientras examinamos 3 casos de asesinos fotografiados en Google Maps. Joachimo Gamino probablemente no es un nombre con el que muchos de ustedes estén familiarizados, pero durante la década de los 80, este ciudadano italiano fue investigado por tráfico de drogas. Se creía que había sido miembro de una organización criminal en Campobello di Lisata, un pueblo al este de Agrigento, Sicilia, siendo la organización misma una rama de la mafia siciliana, la Cosa Nostra. El clan había ascendido al poder después de separarse de dicha mafia, y el conflicto entre los dos fue difícil y violento, dejando 200 personas muertas durante un enfrentamiento en la década de los 90. En 1999, Gamino volvió a llamar la atención de las autoridades cuando se descubrió que había estado involucrado en un asesinato. Sin embargo, mientras esperaba juicio en la prisión de Rebibbia en Roma, logró escapar. El 26 de junio de 2002, las autoridades descubrieron que simplemente había salido caminando de la entrada de la prisión durante el ajetreo de la llegada de un equipo de filmación para grabar escenas para un programa de televisión. Posteriormente, Gamino se dio a la fuga. En 2014, fue condenado por asesinato en ausencia y se emitió una orden de arresto. Gamino permaneció prófugo por casi 20 años. Pero luego, en 2021, una imagen en Google Maps fue descubierta por las autoridades italianas. La simple instantánea mostraba a 2 hombres hablando en una esquina fuera de una pequeña tienda de comestibles en el pueblo de Galápaga, no muy lejos de Madrid, en España. Inicialmente, las circunstancias exactas de cómo los investigadores descubrieron la imagen y rastrearon a Gamino eran desconocidas, ya que se negaron a compartir dicha información mientras el caso aún estaba activo. Sin embargo, más tarde señalaron que descubrieron que la tienda frente a la cual se fotografió a Gamino tiene vínculos con él. Y no esperaban ver al propio hombre de pie justo allí cuando lo investigaron. Inicialmente, las autoridades dudaban si el hombre era realmente Gamino, quien tendría 61 años en ese entonces. Notaron que tenía una altura y constitución similares, pero eso no bastaba para continuar. Luego descubrieron que la tienda usaba el mismo número de teléfono que un restaurante que había cerrado años antes. Las páginas de redes sociales del restaurante todavía estaban en línea, y fue aquí donde encontraron una imagen del chef del restaurante junto a un horno. Utilizando tecnología de progresión de edad en una foto antigua de Gamino, determinaron que el chef tenía un gran parecido a cómo se vería Gamino en la actualidad. Después de contactar a las autoridades españolas, Gamino fue detenido el 17 de diciembre de 2021 mientras caminaba por la calle. Según informes, preguntó, ¿cómo me encontraron? No he llamado a mi familia en una década. Los investigadores descubrieron después de su captura que se hacía llamar Manu y había cortado todos los lazos con su familia en Italia, creando una nueva vida para él en España en su lugar. Incluso se había casado. Finalmente, Gamino fue extraditado a Italia para cumplir el resto de su condena. En el número 136, Ponciano Díaz, una calle en Toluca, México, y fechado en 2019, Google Maps muestra la imagen de un hombre vestido de negro parado en una de las ventanas del piso superior frontal de la casa.
Aunque esto parece algo poco interesante o común, la persona que está de pie en la ventana es de hecho Óscar García Guzmán, un despiadado asesino en serie conocido como el Monstruo de Toluca. Se conoce poco sobre la juventud de Guzmán. Nació en algún momento de 1990 y afirmó que creció en un hogar abusivo, donde su padre era violento con él y su madre. Aunque más tarde le diría a las autoridades que desde joven le interesaba la muerte y el asesinato, incluso afirmando que admiraba la inteligencia de los asesinos en serie, vale la pena señalar que, a diferencia de muchos de sus compañeros criminales, Guzmán parecía adorar absolutamente a los animales, teniendo varios, incluyendo perros y gatos como mascotas. Tras ser arrestado, preguntó varias veces por su estado. La doctora Feggy Ostrowski, psicóloga, dio su opinión sobre esto al hablar con los medios, afirmando que probablemente Guzmán se veía a sí mismo como un protector de los animales y que satisfacía un cierto deseo de poder al cuidarlos, ya que los animales no ofrecían resistencia. Agregó que creía que Guzmán era tanto un psicópata como un narcisista. Mientras tanto, los vecinos lo describieron como un hombre tranquilo que parecía ser algo solitario. A menudo se le veía vestido de negro y estaba en medio de obtener su licenciatura en psicología en el momento de sus crímenes. La primera víctima de Guzmán fue su padre, a quien mató a los 16 años. Los detalles exactos de la muerte de su padre son desconocidos, pero varias fuentes, incluyendo el Chicago Tribune, señalaron que confesó el crimen en una llamada telefónica a su madre desde la prisión. La fiscalía también confirmó que él fue el responsable del crimen. Se sabe que Guzmán mató a una adolescente llamada Mónica Chávez y a su padre, Tomás. Fueron su segunda y tercera víctima. Según informes, Guzmán conoció a Mónica en 2012 en una escuela secundaria en Otzolotepec. Tendría 22 años entonces. Después de encontrarse con Mónica, Guzmán comenzó a acosarla y finalmente irrumpió en su casa con la esperanza de revisar sus cosas en su habitación. Sin embargo, él no sabía que el padre de Mónica estaba en la casa, y cuando fue confrontado por Tomás, decidió matarlo. Tomás fue apuñalado repetidamente, pero el golpe final fue dado con un hacha. Guzmán permaneció dentro de la residencia hasta que Mónica regresó, después de lo cual la sometió y la llevó a su casa en 136 Panciano Díaz, donde vivía solo con el apoyo financiero de su madre. Mónica fue mantenida con vida durante 2 semanas, donde fue sometida a abusos sexuales y tortura. Guzmán la golpeó hasta matarla 2 días antes de su cumpleaños, antes de desmembrar sus restos y arrojarlos en una barranca en la Ciudad de México. El 24 de marzo de 2017, Adriana González Hernández, una estudiante de la Universidad de Toluca de 27 años, desapareció después de salir de su casa. En ese momento, ella estaba en una relación con Guzmán, ya que lo había presentado como su novio a su familia unos días antes. Más tarde confesaría escalofriantemente que había mantenido a Adriana con vida hasta febrero de 2018. La quinta víctima de Guzmán fue Marta Patricia Patti Navas Sotelo, una estudiante de 25 años que fue vista por última vez el 9 de febrero de 2019. En los meses antes de que desapareciera, había dicho a su familia que tenía miedo de que la estuvieran acosando, y mencionó que había alguien que conducía una camioneta negra que parecía seguirla en varios momentos. Notablemente, una de las vecinas de Guzmán era la madre de Patti, lo que sugiere cómo él conocía a la joven de 25 años. Guzmán secuestró a Patti y la llevó de regreso a su casa, donde estuvo cautiva durante varios días antes de que la mataran. Jessica Jaramillo, de 23 años, fue la última víctima de Guzmán. Era una estudiante de psicología y madre de uno que desapareció el 24 de octubre de 2019. Sus padres notaron su desaparición ese día cuando descubrieron que ella no estaba esperándolos en la universidad cuando fueron a recogerla después de clase. No obstante, llamó a su madre para informarle que saldría. En un mensaje de texto unos minutos después, ella agregó: Los padres de Jessica creían que ella estaba con Oscar, el padre de su bebé de 10 meses, con quien había terminado. ¿No Oscar Guzmán? Pero cuando ella no regresó a casa esa noche y no respondió a ninguna de sus llamadas, se alarmaron.
Su hermano mayor rastreó su teléfono a través de su cuenta de Google y descubrió que estaba en el barrio de Villa Santín. Luego, la familia subió a su coche y fue a la zona, pero empezaron a tocar puertas. Un vecino les dijo que revisaran la calle Ponce de Odea, número 136, donde vivía un hombre extraño, que siempre vestía de negro. El vecino notó que las mujeres parecían entrar a la casa y nunca volvían a salir, y dio a los padres una descripción detallada de Guzmán, a quien reconocieron como un compañero de clase sobre el que Jessica les había hablado. Reportes indican que él la invitó a salir varias veces, pero fue rechazado cada vez. Ella creía que él había comenzado a acosarla después, y posteriormente se trasladó a otra universidad para escapar de él. La familia fue a la casa de Guzmán, pero nadie respondió. Algunos familiares fueron a la policía y otros permanecieron en el lugar. Pero el progreso fue lento, y un juez negó una orden de registro para la casa de Guzmán. 4 días después, el 28 de octubre, Guzmán le dijo a las autoridades que él y Jessica eran amigos con derechos y que la había visto el 24, pero ella se había ido a visitar al padre de su bebé después de que compartieron una pizza. Los investigadores obtuvieron una orden de registro el 30 de octubre. El cuerpo de Jessica fue hallado en la casa de Guzmán. Había sido estrangulada hasta la muerte y había sido asesinada solo unas horas antes de que la encontraran. El asesino había desaparecido de la ciudad sin dejar rastro. A pesar de burlarse de las autoridades por semanas en redes sociales, Guzmán no pudo evadir la captura por mucho. Fue arrestado el 6 de diciembre de 2019 en la Ciudad de México. Su ubicación fue rastreada después de que se conectó a Wi-Fi público. En 2021, Guzmán fue condenado por violación y sentenciado a 12 años de prisión. Posteriormente, fue condenado por 2 asesinatos, incluido el de Jessica, y luego acusado del asesinato de su padre. En total, se le ha impuesto una condena de 217 años de cárcel. En julio de 2011, en Pluto Drive, en Anchorage, Alaska, se puede encontrar la imagen más aparentemente mundana de un camión blanco con un remolque en la parte trasera. Sin embargo, si miras más de cerca, verás que hay palabras en la unidad de almacenamiento adjunta al remolque, leyendo keysconstruction.net. Y ubicado justo entre el camión y el remolque está el infame asesino Israel Keyes y su joven hija. Israel Keyes nació en Richmond, Utah, el 7 de enero de 1978. Creció en un ambiente bastante aislado. Fue educado en casa, su hogar no tenía agua corriente ni electricidad, y su familia asistía a servicios en una iglesia cristiana que promovía valores supremacistas blancos. De joven, se le conocía por iniciar incendios, robar armas y matar animales, incluyendo al gato familiar. Una vez admitió haber destripado un ciervo mientras aún estaba vivo y le dijo a las autoridades que cazaría cualquier cosa con un latido. Su comportamiento lo llevó a mantenerse alejado de sus compañeros, incluso de aquellos con los que había cometido robos, ya que no aprobaban su deseo de matar. Una de las habilidades que adquirió durante su juventud fue la carpintería, que eventualmente le ayudaría a establecer su propio negocio de construcción como adulto. En 1998, Keyes se mudó a Nueva York y se unió al ejército de los Estados Unidos. Sus compañeros soldados lo consideraban algo solitario y solía beber en exceso los fines de semana. Un año antes, había agredido sexualmente a una adolescente en Oregón, admitiendo después que originalmente planeaba matarla, pero era demasiado tímido, no era lo suficientemente violento. Agregó: "Me decidí a que nunca iba a permitir que eso sucediera de nuevo". Aunque pasó gran parte de su tiempo solo, Keyes todavía parecía ser relativamente normal en este punto a simple vista. En el año 2000, comenzó a salir con una mujer que vivía en la reserva Macar en Washington, y la pareja tuvo una hija en el año 2001. Después de un honorable desempeño en el ejército, Keyes se mudó con la mujer y comenzó a trabajar para el Consejo Tribal Macar, un trabajo que mantuvo durante 6 años hasta que la pareja se separó. Luego se mudó a Anchorage, Alaska, con su hija. Fue aquí donde comenzaría la construcción de Keyes, y generalmente se le veía como un trabajador duro y competente, aunque varias clientas que habían interactuado con él recordaron que tenía breves expresiones faciales y cambios de humor que las hacían sentir incómodas.
Uno de los aspectos más notables de la carrera criminal de Keyes es el hecho de que a menudo apuntaba a personas al azar en todo el país. A diferencia de muchos asesinos en serie, él no operaba en una área específica en la que se sintiera cómodo. Además, sus víctimas no seguían un perfil específico. Afirmó que generalmente atacaba a personas en parques, cementerios o campamentos, y que a menudo eran individuos aleatorios con los que se encontraba. Le dijo a las autoridades: no hay mucho de dónde elegir, en cierto modo, pero tampoco hay testigos realmente. No hay nadie más alrededor. Para evitar ser detectado, Keyes también era conocido por inspeccionar las áreas antes de cometer sus crímenes, y enterraría su kit de asesinato cerca para poder recogerlo antes de matar. Siempre tenía cuidado de apagar su teléfono móvil cuando cometía sus crímenes, y si necesitaba hacer algún tipo de compra, siempre lo hacía con efectivo. Keyes afirmó que nunca mató a padres o niños, una regla que había establecido tras el nacimiento de su hija. Pero los investigadores han permanecido escépticos ante esta afirmación en los años posteriores, sospechando que de hecho hizo daño a niños pequeños y adolescentes. También admitió ante las autoridades que, aunque no había cometido ningún asesinato durante su tiempo en el ejército, había intentado varias violaciones, y entre 2001 y 2012 se cree que robó casas y bancos, e incendió una casa en Texas. Aunque Keyes podría estar relacionado con 11 asesinatos, solo admitió 3. El 8 de junio de 2011, irrumpió en la casa de William Bill Courier y su esposa, Lorraine. Según todos los informes, pensó que eran víctimas ideales: 2 adultos sin hijos ni perros en casa y un garaje adjunto a la casa. Posteriormente, ató a los 2 y los llevó a una granja abandonada, donde Bill fue asesinado a tiros mientras que Lorraine fue agredida sexualmente y estrangulada. Keyes admitió que prefería estrangular a sus víctimas ya que obtenía placer al verlas perder la conciencia. Los asesinatos fueron minuciosamente planeados. Keyes voló a Chicago, alquiló un coche y condujo 1000 millas hasta Vermont, donde residía la pareja. Utilizó un kit de asesinato, que había escondido en la zona 2 años antes para llevar a cabo el crimen. Tras sus fallecimientos, mudó el kit a Parrishville, Nueva York. No obstante, el delito más infame de Keyes fue el homicidio de Samantha Cohen, de 18 años. Samantha era empleada de un puesto de café en Anchorage, cuyo escalofriante secuestro el 1 de febrero de 2012 se volvió viral cuando se publicó en línea el metraje de circuito cerrado de televisión de este. Al día siguiente, Keyes mató a la víctima después de robar algunas de sus pertenencias y agredirla sexualmente antes del crimen. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus otros crímenes, Keyes se quedó con su cuerpo, dejándolo escondido en un cobertizo en su patio trasero. El cuerpo de Samantha permaneció allí por 2 semanas mientras él se iba de vacaciones con su familia. A su regreso, le aplicó maquillaje en la cara y utilizó hilo de pescar para coserle los ojos abiertos antes de posarla. Luego tomó una foto de ella mientras sostenía una edición de 4 días del Anchorage Daily News, como si quisiera hacer parecer que ella aún estaba viva. Posteriormente, exigió un rescate de $30,000 a su familia. El cuerpo de Samantha fue desmembrado y desechado en el lago Matanuska, aunque los restos fueron recuperados más tarde por el FBI. Keyes fue arrestado por la patrulla de carreteras de Texas en un estacionamiento de cafetería. El 13 de marzo de 2012, después de que su vehículo fue identificado como el que se vio en las cámaras de seguridad cuando se recogió el rescate de Samantha Cohen. Dentro del vehículo, los investigadores descubrieron la tarjeta de débito y el teléfono celular de Samantha, así como dinero manchado con tinta brillante, lo que indicaba que provenía de un robo a un banco. Keyes inicialmente cooperó con la policía bajo custodia, pero se volvió difícil de manejar una vez que su nombre fue revelado a los medios. Declaró que no quería que su hija recibiera repercusiones por sus acciones. Le dijo a las autoridades que quiere que su hijo tenga la oportunidad de crecer. «Sabes, ahora ella está en un lugar seguro. No va a haber nada de esto. Quiero que ella pueda crecer sin tener todo esto pendiente sobre su cabeza». Keyes se quitó la vida mientras estaba encarcelado en el complejo correccional de Anchorage el 2 de diciembre de 2012 mientras esperaba juicio.